A continuación os explicaré en qué consiste la probabilidad marginal y la probabilidad condicional y os voy a explicar estos conceptos en base a una situación determinada en el que tenemos un espacio muestral que está formado por n puntos y cada uno de estos puntos tiene la misma probabilidad, que es 1 partido n. Esta es una función de probabilidad determinada, o sea que tenemos un espacio muestral, n puntos igualmente probables, y adicionalmente S, que es el espacio muestral, se puede escribir como la unión de un conjunto R de sucesos mutuamente excluyentes. Estos sucesos son suceso A1, A2, hasta AR. Esta es una posible descomposición del espacio muestral S, pero otra posible descomposición es la que tenéis a continuación, porque S también se puede escribir como la unión de S minúscula sucesos B1 hasta BS, que también son sucesos mutuamente excluyentes, esto me parece que no lo he dicho anteriormente, pero los sucesos mutuamente excluyentes a menudo se denominan también sucesos disjuntos. Es decir, podemos construir esta tabla que tenéis en esta diapositiva, en el que, fijaros, el número total de puntos es n y, por ejemplo, n11 es el número de puntos que pertenecen al suceso A1 y al suceso B1. Por ejemplo, n12 sería el número de puntos que pertenecen al suceso A1 y al suceso B2, etc. Por ejemplo, n22 sería el número de puntos que pertenece al suceso A2 y al suceso B2. Básicamente sería muy sencillo calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de la intersección del suceso A2 y el suceso B3. Fijaros, y esto es una notación que a veces usaré, y esto es bastante habitual, en vez de intersección se suele poner a veces una coma. Bueno, pues esto es bastante sencillo, es contar el número de puntos que están en A2 y B3 y simplemente dividirlo por n. En este caso sería n23 partido por n. Esa sería la probabilidad de este suceso intersección. Podríamos también calcular cuál es la probabilidad del suceso A2. Pues básicamente eso sería contar todos los puntos que están en A2, en ese subconjunto de S, y dividirlo por n. Bueno, y esto es bastante sencillo porque el número de puntos que están en A2 pues sería n21 más n22, sería todos estos números que están en la segunda fila de esta tabla. Es decir, serían n21 más n22 más n2s. Y esta sería la probabilidad del suceso A2. Esta probabilidad, que hace referencia a simplemente un suceso, se denomina probabilidad marginal. O sea, la probabilidad de un suceso se suele denominar probabilidad marginal en el contexto de algo que vamos a definir en un segundo, que es la probabilidad condicional. Fijaros, y esto es bastante importante, que la probabilidad de A2 se puede definir también como la suma de la probabilidad de ciertos sucesos intersección. Fijaros que en este caso, esta es la intersección de A2 con B1, intersección de A2 con B2, más la intersección de A2 con BS. Si, fijaros que esto, como hemos dicho antes, es n21 partido n más n22 partido n más n2s
partido n. Y obviamente esto es lo mismo que lo que tenéis aquí. Básicamente esto es lo que se define en probabilidad como el teorema de la probabilidad total, que básicamente dice que si los conjuntos B1, B2 hasta Bs son disjuntos y además la unión de todos ellos es el espacio muestral, y esto es una de las condiciones que se da, entonces la probabilidad de A2 se puede representar como la suma de la probabilidad de todas estas intersecciones. Y básicamente eso es en lo que consiste el teorema de la probabilidad total, que es bastante usado en probabilidad. Y a continuación presentaré la idea de probabilidad condicional. Recordar que esto era la probabilidad que llamamos marginal de que el suceso A2 se cumple, y ahora presentaré la idea de probabilidad condicional. En terminología matemática, esto es una probabilidad condicional que se lee de la siguiente forma. Dado que el suceso B3 se cumple, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla el suceso A? Es decir, supongamos que el suceso B3 se cumple. En este marco, ¿cuál sería la probabilidad de que se cumpla el suceso A? Esto es relativamente sencillo. Viendo la tabla anterior lo podéis derivar de forma bastante simple, pero la definición de probabilidad condicional es bastante sencilla, porque es simplemente la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos dividido por la probabilidad marginal del suceso B3. En este caso, pues tendríamos la probabilidad de este suceso sería n2,3 partido n dividido por n1,3 más n2,3 más nr3 partido n, es decir, n2,3 partido por esta suma. Porque estas n's pues se cancelarían. Y esta es la probabilidad, y tiene esta interpretación que es muy importante. Dado que se cumple el suceso B3, ¿cuál sería la probabilidad de que se cumpla el suceso A2? Esta idea la podríamos generalizar de forma bastante sencilla. Podríamos pensar en este caso en tres sucesos. Esta sería una probabilidad condicional. Dado que se cumple o dado que se produce el suceso C, ¿cuál sería la probabilidad de la intersección de A y B? Pues sería la probabilidad de la intersección de todos estos sucesos partido la probabilidad de C. Esta sería básicamente la regla para obtener la probabilidad condicional. Y me gustaría terminar o culminar estas ideas de alguna forma presentando una fórmula que es extremadamente importante, que se puede derivar básicamente de la definición de probabilidad, y esto es muy importante. Si tenemos dos sucesos A y B, pues la probabilidad de la unión es la suma de probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Y esta fórmula es verdaderamente crucial en probabilidad, así que tenerla en cuenta. Es decir, sabemos que si los sucesos, y además esto viene directamente de la definición de probabilidad, si los sucesos son disjuntos, mutuamente excluyentes, pero en este caso esto es cero, pues la probabilidad de la unión es la suma de probabilidades, eso lo sabemos. Pero si no son disjuntos, pues esta es la fórmula que
por la que podemos calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos, o equivalentemente la probabilidad de la intersección, porque podemos pasar esto al otro lado y esto al otro lado y sacamos la fórmula para la intersección de dos sucesos. De nuevo, esto es generalizable a 3, 4 o 5 sucesos. Aquí tenéis la fórmula para 3 sucesos, luego esto se complica algo más, pero bueno, es interesante por lo menos la fórmula para 2 sucesos. Y ya veis un poco, viendo la figura, de dónde sale esta fórmula, porque si los sucesos tienen una intersección que no es el conjunto vacío, si sumamos la probabilidad de A y la probabilidad de B, de alguna forma estamos sumando parte de la probabilidad 2 veces, ¿no? Precisamente la intersección de ambos sucesos la estamos considerando 2 veces, y esa es la razón por la que aquí se resta esa intersección una vez, para compensar por el hecho de que la estábamos sumando 2 veces.